11:53 de la mañana, momento de recibir a el dirigente nacionalista Jorge Gandini. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido una vez más, Gandini. Buen día, un gusto acompañarlos, estar con ustedes allí, en la orden. Muchas gracias. Bueno, en principio vamos a hablar de una iniciativa que usted impulsó en la legislatura pasada que impide que la EGEDA, que es la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, cobraran el absurdo y ridículo y denominado impuesto al televisor en comercios y hoteles, algo de lo que aquí en el programa hemos hablado mucho. José Pereira, cuando era presidente de la Cámara Empresarial, luchó frontalmente contra este impuesto absurdo. Bueno, finalmente esto no se va a hacer realidad. EGEDA no va a poder cobrar ese impuesto. Bueno, es así como dice usted, aunque también es bueno aclarar que eso que usted denomina, y yo comparto, un impuesto ridículo, costó mucho sacarlo. Para que la gente entienda, los derechos de los autores son habitualmente de gestión colectiva, es decir, instituciones como AGADU son las encargadas de cobrar el derecho de autor de un intérprete, de un cantante, de un autor de una obra artística. ¿Por qué? Y bueno, porque cada uno de los autores o cantantes o intérpretes no pueden estar cobrando cada vez que su tema se pasa por una radio o se emite en una fiesta, en un baile o en cualquier lugar público. Se hace a través de mecanismos de gestión colectiva. ¿Quién lo hace? Instituciones que son reconocidas como tales porque cumplen determinados requisitos y además estos artistas o autores les delegan ese derecho para que hagan la gestión colectiva de su derecho de autor. Y así funciona con varias de las interpretaciones artísticas. Un día apareció Ejeda, esto sucedió no en el gobierno anterior, sino en el anterior, y el Ministerio de Educación y Cultura de aquel tiempo reconoció a esta empresa, digámoslo así, de origen español, como una entidad de gestión colectiva de derecho de autor de los productores audiovisuales. Para decirlo en criollo, representaba a los productores cinematográficos. Y apareció entonces, luego de tener ese reconocimiento en el mercado, reclamando el cobro a cada uno de los televisores que estaban expuestos al público. Y entonces salió a cobrar esa tasa, en realidad más bien un impuesto, porque no había una contraprestación, un impuesto que no estaba creado por ley, pero tenía, según su interpretación, el derecho de cobrar por un televisor. Esto pasaba con un bar, con un geriátrico, con un gimnasio, con una peluquería, con un hotel. Es decir, en todos los lugares donde hubiera un televisor se cobraba. Independientemente de que ese televisor estuviera pasando películas o no. Es más, independientemente de que estuviera prendido o no. O sea, llegaban a un restaurante, había dos televisores en el local, estaban apagados, eso daba derecho a cobrar. El restaurante le decía, no, pero mire que cuando lo prendemos acá pasamos fútbol, deportes, o música, o en todo caso informativos, películas, no, nadie viene al restaurante a comerse una pizza o a cenar y a ver una película o a ver una serie, no importa, se cobraba. Igual se cobraba en un gimnasio, igual se cobraba en el comedor de una empresa. Yo conozco empresas, porque lo dijeron en el Parlamento, que retiraron del comedor donde sus empleados almorzaban, merendaban, cenaban, qué sé yo, los televisores que tenían para pasar el tiempo libre porque le cobraban por esos televisores. Esto costó mucho sacarlo, porque no teníamos los votos en el Parlamento durante mucho tiempo para hacer una ley. Finalmente, el Consejo de Derecho de Autor, que tiene un funcionamiento independiente y muy técnico, ayudó a la interpretación adecuada, el Ministerio de Educación y Cultura hizo lo propio, se fue trabajando la idea y sacamos la ley. Y la ley lo que hace es una interpretación adecuada de quiénes son las instituciones de gestión colectiva de derecho de autor, que no pueden ser los productores audiovisuales que cobran cuando hacen la película, y después, si hay un cable contratado para emitirlo en un restaurante, pongámosle,
Ya el dueño del local contrató y está pagando por ver eso al cable, que a su vez le paga el derecho a quien emite de origen esa película o esa serie. Dicho esto, se aprobó. Ahora, esta gente contrató abogados importantes y recurrió la constitucionalidad del mismo. Y se suspendió su aplicación. Y en estos días, la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo definitivo y dio razón al Parlamento. La ley es constitucional, es aplicable y por lo tanto Ejeda no puede estar cobrándole a nadie que tenga un televisor en exposición por emitir o prender ese televisor. Y este es el fin de la historia, por lo tanto, nadie tiene que pagarle a Ejeda y no le crea si le dice que si no le pagan lo van a mandar al clearing, como se le decía, porque no tiene derecho, y si le dice que lo va a mandar a juicio, dígale que sí, que va a juicio, porque lo van a perder. Es más, no van a poder llevarlo a juicio. Así que fin de esta historia, porque una vez que emitió sentencia definitiva la Suprema Corte de Justicia, no hay más discusión. Ahora, esta sentencia definitiva recoge el principio de inconstitucionalidad. ¿Cómo si es algo inconstitucional primero pudo ser avalado No, por al un revés. gobierno? ¿Perdón? Recoge el principio de constitucional. O sea, Claro, Ejeda contrató abogados y recurrió la ley que aprobó el Parlamento diciendo que era inconstitucional, es decir, que iba contra principios que consagran nuestra Constitución. ¿Qué dijo la Suprema Corte? Dijo, negó, digamos, ese recurso que presentó claro. Ejeda y dio razón al Parlamento diciendo que la ley está ajustada a derecho y cumple los principios y la normativa de la Constitución. Entonces se terminó. No, Ejeda no tiene razón. Esto fue en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Se dio y avanzó porque había mayorías parlamentarias y la oposición no pudo hacer nada? A ver, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el Ministerio de Educación de aquel tiempo reconoció a Ejeda como una institución de gestión colectiva de derechos de productores audiovisuales. La aplicación quizás no se dio cuenta cómo se iba a aplicar. Lo cierto es que Ejeda tomó ese derecho y salió a cobrar por un televisor en todo el país. Eh, Intentamos modificarlo, no pudimos, teníamos distintos criterios con la administración frente amplista y no se aplicó. Cuando llega el Partido Nacional, volvimos a presentar este proyecto y tampoco fue fácil. No conseguíamos todos los votos, ni siquiera dentro del Partido Nacional. Pero se trabajó, se consultó mucho, se entendió el derecho de autor. Mira que en Uruguay tiene una ley de derecho de autor de vanguardia, de las primeras que han existido en el derecho comparado, y que es muy buena, pero es una especialidad del derecho muy compleja de entender. Finalmente se entendió cómo se aplica el derecho de autor, qué quiere decir una entidad de gestión colectiva, cómo funciona, cuáles son eh, las cosas que no se pueden hacer en ese nombre, y cuando se terminó de entender, incluido legisladores del Frente Amplio, votamos esta norma, que luego Ejeda, que había hecho muchas gestiones para que los legisladores no la votaran, que recibió además el apoyo de cantidad de organizaciones, los hoteleros, los gastronómicos, la salud, las mutualistas, es decir, una cantidad de instituciones de gremiales se presentaron ante varios ámbitos, lo hicieron también a nivel judicial, hay que hablar, político, parlamentario, para reclamar su visión diferente y su derecho. Finalmente se alinearon los astros y el Parlamento logró las mayorías para aprobar una ley que impidiera ese cobro de lo que llamamos de manera simple el impuesto al televisor. Pero vino la segunda instancia de la apelación ante la Suprema Corte de Justicia. Pero ahora ya está, quedó terminado. Casualmente hubo hace poquito una alineación de planetas extraordinaria, ¿no? De repente tiene algo que ver como para que esto haya salido adelante. Y usted sabe que
me cuesta no referirme a usted como diputado senador, tantos años en el Parlamento, y quería preguntarle, antes de hablar de un tema local, ¿por qué cree que perdió la banca, Gandini? Porque la verdad que es un hecho llamativo, ¿no? Usted es uno de los legisladores que no ha renovado, que llamó la atención que no haya renovado, a pesar de haber hecho un acuerdo con el sector de la calle Pou y de Delgado, incluso el propio Delgado en la entrada del Parlamento decía, necesito a Gandini en el Parlamento. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna Que autocrítica? la gente no ¿Pudo? votó. No, no, es bien Sí, fácil, claro, la bueno, gente esa no es la votó. respuesta Por obvia, porque alguna la gente no lo razón, votó. Pero ¿por qué y cree bueno, usted que la gente no por lo alguna, votó? bueno, yo no puedo interpretar eso. Yo ahora en septiembre, voy a cumplir 40 años desde que ingresé por primera vez al Parlamento. Y desde el 15 de febrero del 2005, hacía 20 años seguidos que estaba en el Parlamento Nacional. Y tengo una larga trayectoria, historia, y me quedo satisfecho con eso. Si en esta vez no me tocó ganar o perder, yo elegí un camino diferente al de todos los demás. Elegí un camino de reivindicación de un espacio partidario que fue el wilsonismo. Y no acordé con los sectores, los demás sectores del partido en la interna. Después de la muerte de Jorge Larrañaga, quedó bastante disminuido el sector wilsonista en el partido, muchos de los que estaban en esa corriente acordaron con otros sectores, nosotros no. Pero ese camino en solitario tiene su costo, tiene su precio y tiene sus riesgos, que nosotros sabíamos. Y en la interna no fue mal, y a partir de que no fue mal en la interna, obviamente, después tuvimos que encontrar caminos supletorios, ninguno bueno. El acuerdo con Aire Fresco no fue en una posición de seguridad ni de tranquilidad para nada, era un lugar bastante complejo de obtener. O sea que yo sabía la dificultad que tenía, pero era un lugar de lucha, de batalla, de seguir peleando por el Partido Nacional, cosa que seguimos haciendo. Para militar por una idea y por una causa no se necesita un cargo público, así que como me verá, sigo bastante activo en los temas políticos, aunque no tengo un cargo público para desempeñar. ¿Y de qué vive ahora Gandini? Porque la verdad, ¿no? O sea, usted estaba en el Parlamento y cobraba un sueldo por su tarea parlamentaria. Usted tiene casi terminada la carrera de abogacía, pero, digo, ¿de qué vive Gandini? Primera cosa, Yo me pongo en su lugar y digo, ¿qué primera hago cosa, ahora, no? no, no, ninguna complicación. Primera cosa, tengo causal jubilatoria, tengo 67 Claro. años y empecé a trabajar a los 14, así que tengo bastante derecho constituido. Tengo además un subsidio, como todos los legisladores, de un año, que estoy cobrando, por supuesto, que es una parte de mi salario anterior, solo salario, sin otras partidas, pero que es un buen salario y por lo tanto un buen subsidio. Y además estoy generando proyectos, estoy con otra gente compañera que también quedó desocupada, digámoslo así, entre comillas, generando alternativas en la actividad privada, proyectos, consultoría, cosas que sabemos y podemos hacer, porque si bien tengo causal jubilatoria, lo que no tengo es actitud de jubilado. Claro. Así que seguimos generando cosas, trabajo, movimiento y aprovechando la experiencia y el conocimiento acumulado. Gandini, para cerrar, a principios de este mes se conoció su apoyo a la candidatura de Rodrigo Blas a la Intendencia. ¿Por Sí, qué cree señor. que Rodrigo Blas es la persona indicada para ser intendente de Maldonado? Bueno, con Rodrigo nos conocemos desde hace un buen tiempo, también con Abella, ¿eh? Abella lo conocimos cuando estábamos en propuesta nacional hace una cantidad de años con Álvaro Ramos. Pero con Rodrigo hemos compartido últimamente en el Senado de la República, tenemos afinidades. Yo no estaba haciendo nada en Maldonado, aunque tenemos agrupaciones en ese departamento que tenían también afinidad con Rodrigo Blas, y por lo tanto lo natural era que lo acompañáramos a él. Es la mejor manera que encontramos para acompañar al partido. Lo estamos haciendo en la gran mayoría de los departamentos. Por la Patria sigue vigente, sigue activo, acompañando a uno u otro de los candidatos a intendentes en cada departamento, porque ahora viene una revancha electoral muy importante, donde el partido tiene que confirmar su vigencia en el interior, tiene 15 intendencias, tenemos que defenderlas todas y procurar alguna más. Y estoy trabajando en todas ellas. Confío en Blas, me parece un tipo con mucha experiencia, con una flexibilidad enorme para enfocar problemas con soluciones concretas, y creo que además tiene un muy buen equipo, lo veo con ideas removedoras,
que además activan al oficialismo actual del partido a buscar soluciones diferentes a problemas vigentes. Y entonces nos pareció natural, junto con los compañeros de Por la Patria del departamento, la 250 va a estar presente como una lista de ediles, ahí con Abayuá y con otros compañeros. También tenemos una sintonía importante con la lista 35 de Alex Infante, edil, con quien trabajamos en la interna juntos y que por otro lado acompaña a Blas. Así que parece que todos los caminos ahí conducían a Roma y nos sentimos cómodos dando este apoyo a Rodrigo. Jorge Gandini, le agradezco mucho estos minutos. Esperamos verlo pronto por aquí por Maldonado, sea en tareas Con gusto. políticas, en tareas de visita, de recorrida, para seguir charlando con usted, que bueno, sin duda que su experiencia es muy importante en lo que es la vida política del país. Con muchísimo gusto, será un placer estar por ahí con ustedes nuevamente. Gracias. Gracias, un abrazo, hasta luego. Bueno, aquí a nivel departamental, Abayubá Galeano y Pablo Chalar, ¿no? Son quienes están también en este acuerdo de apoyo a la candidatura de Rodrigo Blas, bueno, y Alexandro Infante, un sector que ya se había sumado a la candidatura de Blas. Hacemos la pausa, 12:09, ya venimos.